Sonríe, Dios te ama. Donde viviremos los cristianos en la vida eterna no será en el cielo como muchos creen, sino aquí en la tierra, en el paraíso de Dios, junto con Él. Veamos lo que dice la Biblia en Salmo 23, verso 1 al 6. 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 2. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mujer mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia es el mensaje de amor, perdón y redención de Dios para el ser humano. La palabra redención en la Biblia significa liberación o rescate de una persona mediante un pago, y también implica comprar para recuperar. En tiempos bíblicos, el rescate se hacía pagando un precio monetario determinado por un esclavo, una propiedad, o protegiendo o salvando a una persona de un peligro inminente. Por lo tanto, la redención, bíblicamente hablando, consiste no solo en la salvación de una persona del infierno, sino también en librarlo de la esclavitud del pecado y del mundo. Además de otorgarle una herencia a través de un testamento que se realiza por medio de un pacto. Un testamento es una herencia o un documento legal en el cual una persona deja instrucciones sobre lo que debe hacerse con sus bienes después de muerto. Un pacto es un acuerdo, contrato o convenio entre dos o más personas o entre naciones, y que por lo tanto no se refiere solo a un testamento. Pero la Biblia nos muestra que la herencia bíblica se refiere a vivir por siempre acá en la tierra, en el paraíso o Edén. Por eso Dios dio a Adán y Eva el huerto del Edén, porque el propósito de Dios es que el ser humano viva con Él para siempre en el paraíso o Edén. Esa es la razón por la cual la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque en la Biblia la palabra testamento también significa pacto. La designación de las dos divisiones de la Biblia como testamento es más correcta que la palabra pacto, ya que la finalidad es el testamento y no el pacto en sí, ya que un pacto puede ser inespecífico, en cambio un testamento bíblico es algo específico. El testamento bíblico es que el hombre podrá disponer y disfrutar de una herencia testamentaria que será otorgada mediante un pacto mutuo y personal. Es personal porque cada persona decidirá si realiza o no este pacto con Dios, de acuerdo a lo que Dios estipula en la Biblia. Entonces, esa herencia testamentaria solo se puede adquirir mediante un pacto mutuo y personal con Dios. Ese pacto se realiza a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. También hemos dicho que dicha herencia testamentaria solo tiene efecto y puede ser otorgada a la muerte del testador, es decir, a la muerte de Jesucristo, para que pueda ser adquirida y recibida por sus herederos. Otro aspecto importante de la herencia testamentaria es que, en general, una herencia testamentaria se transmite de padre a hijo. Por esa razón, Dios nos adopta como sus hijos por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, para de esa forma darnos el legado de todo lo que Él creará nuevamente para nosotros. Comparemos con Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Veamos Hechos de los Apóstoles 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahí dice que cuando oímos y creímos en el Evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Un sello simboliza seguridad. Por lo tanto, por medio del sello del Espíritu Santo, tenemos seguridad de salvación. Esto destruye la doctrina arminiana, por ejemplo, la pentecostal, que creen que la salvación depende de lo que haga el hombre, es decir, sus obras y de su propia decisión. Por eso es que ellos no creen en la seguridad de la salvación. Pero acá hemos visto que la salvación se realiza a través de un pacto, es decir, a través de un acuerdo entre Dios y cada persona que decida hacer ese pacto o acuerdo o convenio con Dios. También destruye la doctrina calvinista de las llamadas iglesias reformadas, ya que la doctrina calvinista implica que el hombre no necesita escuchar el Evangelio para ser salvo, porque según ellos ya es salvo antes de nacer, porque ellos creen que eso es la predestinación bíblica. Pero aquí dice claramente que para ser salvo hay que creer en el Evangelio. Oír y creer en el Evangelio. Y cuando oímos y creemos en el Evangelio, entonces recibimos el Espíritu Santo como sello o seguridad de salvación. La predestinación no es que Dios haya decidido quiénes serían salvos y quiénes no antes de la creación, sino que Dios antes de la creación o antes de crear al hombre en su soberanía establece que por medio de la fe y creer en el Evangelio, aquellas personas serían salvos. Es decir, la predestinación es por medio de oír y creer en el Evangelio con fe. Y esto Dios lo estableció desde antes de la creación, es decir, este es el medio de predestinación. Otro detalle que destruye la doctrina calvinista es que la salvación se efectúa por medio de un pacto. Y como hemos visto, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, en este caso entre Dios y cada persona. Es decir, cada persona tiene que por propia voluntad decidir hacer este pacto con Dios de acuerdo a las estipulaciones que Dios ha dejado para dicho pacto. Un tercer aspecto es que la palabra fe significa convencido, es decir, que a través de la predicación del Evangelio debemos convencer a las personas para que realicen el pacto de salvación con Dios a través de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Como dice capítulo 10 de Romanos, por ejemplo, versículo 13, donde dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo.